El tiempo tenía una forma curiosa de avanzar. Cuando era David, los días parecían repetirse una y otra vez. Escuela, casa, tareas, dormir, y volver a empezar. Aquí era diferente. Cada semana descubría algo nuevo. Un Pokémon que nunca había visto de cerca. Un libro que respondía a una pregunta, y creaba otras 10. Una conversación con el profesor Oak que terminaba haciéndome pensar durante días. Sin darme cuenta, los meses comenzaron a pasar. Pueblo Paleta seguía siendo un pueblo pequeño, pero ahora ya conocía a casi todos sus habitantes. La señora Marta, que cuidaba un huerto donde varios Odis ayudaban a mantener la tierra fértil. El señor Ben, un pescador que siempre regresaba acompañado por un viejo Golden que llevaba años siguiéndolo, por voluntad propia. Los hermanos Lucas y Emma, 2 niños un poco mayores que yo, que soñaban con convertirse en Rangers. Ya no veía el pueblo como un simple escenario del anime. Era un lugar donde la gente vivía. Y donde yo también estaba encontrando mi lugar. La voz de Belia me sacó de mis pensamientos. Puedes llevar esta cesta al laboratorio. Tomé la canasta. Dentro había pan recién horneado y algunos frascos de mermelada. Para el profesor Oak. Y para sus ayudantes. Seguro volvieron a olvidarse de comer. Sonreí. No me sorprendería. El laboratorio se había convertido casi en mi segundo hogar. Mientras dejaba la cesta en la cocina, escuché voces provenientes de la sala principal. Te digo que estaba allí. No había ningún Nidoking, Gary. Era enorme. Me asomé con curiosidad. Gary discutía con una de las asistentes del profesor Oak mientras hacía gestos exagerados con las manos. Cuando me vio, señaló hacia mí. Diles que un Nidoking puede medir más de 1,80 m. Me crucé de brazos. Puede. Gary sonrió, con orgullo. ¿Ves? Pero eso no significa que el que viste fuera un Nidoking. La sonrisa de Gary desapareció. Las asistentes soltaron una pequeña risa. Traidor. Solo soy preciso. Gary bufó. Algún día dejaré de preguntarte cosas. Llevas diciendo eso casi un año. Los dos terminamos riéndonos. Aquella tarde, Oak los reunió a ambos. Sobre la mesa había varias fotografías. Necesito ayuda clasificando estos avistamientos. Gary tomó una imagen. Este es un Fearow. Tomó otra. No exactamente. Gary levantó una ceja. ¿Qué ves? Observé con atención. Las plumas de la cola son más cortas. Además, el pico parece más fino. Creo que es un Spearow adulto fotografiado desde abajo. Oak sonrió. Correcto. Gary dejó escapar un suspiro. Otra vez los detalles. Los detalles importan. Lo sé. Y por eso me desesperan. Con el paso de los meses, nuestras discusiones dejaron de ser simples competencias. Si uno encontraba información nueva, el otro intentaba comprobarla. Si uno cometía un error, el otro no se burlaba. Lo corregía. Sin darnos cuenta. Nos estábamos ayudando a crecer. Aquella noche, mientras regresaba a casa, escuché un ruido entre los arbustos. Me detuve. Las ramas se movían con suavidad. Un pequeño Vulpix salió lentamente. Tenía una de sus patas delanteras levantada. Parecía lastimado. Me agaché despacio. Tranquilo. No voy a hacerte daño. El pequeño Pokémon retrocedió un paso. No insistí. Solo me senté a cierta distancia. Esperé. Pasaron varios minutos. El Vulpix dejó de gruñir. Respiró con más calma. Entonces. Volvió aquella extraña sensación. Era débil. Muy débil. Como una corriente cálida recorriendo mi pecho. No veía imágenes. No escuchaba pensamientos. Pero podía sentir algo. Desconfianza. Dolor. Y, muy en el fondo, curiosidad. El Vulpix me observaba con la misma intensidad con la que yo lo observaba a él. Así que, tú también intentas entenderme.
La sensación desapareció. Parpadeé varias veces. ¿Había imaginado eso? El Bullpix dio un pequeño paso hacia adelante. Solo uno. Lo suficiente para dejarme revisar su pata. Era una espina. La retiré con cuidado. El pequeño Pokémon retrocedió inmediatamente. No intenté tocarlo otra vez. Simplemente sonreí. Ya está. Puedes irte. El Bullpix permaneció inmóvil unos segundos. Después inclinó ligeramente la cabeza. Y desapareció entre los árboles. Me quedé observando el lugar por donde se había ido. No sabía si aquello había sido aura. O simplemente empatía. Pero, por primera vez, ya no me importaba encontrar una respuesta inmediata. 2 semanas después llegó una nueva carta desde Kalos. La letra ya me resultaba familiar. Hola, Ash. Hoy ayudé a mi mamá a cuidar un ponita que se había lastimado una pata. Al principio estaba muy nerviosa, pero cuando se calmó pude cepillar su crin. Fue increíble. ¿Sigues visitando el laboratorio del profesor Oak? Algún día me gustaría conocer más Pokémon de Kanto. Espero que estés bien. Serena, sonreí mientras doblaba la carta. Tomé una hoja en blanco. Hola, Serena. Sí, sigo yendo al laboratorio casi todos los días. El profesor Oak siempre encuentra algo nuevo para enseñarme. Hace poco ayudé a un Bullpix salvaje. No dejó que me acercara al principio, pero al final pude quitarle una espina de la pata. Creo que entender a un Pokémon lleva tiempo, igual que entender a las personas. Cuando vuelvas a Kanto, prometo enseñarte algunos de mis lugares favoritos. Cuídate mucho. Ash, guardé la carta en un sobre. Mientras escribía la dirección, sonreí sin darme cuenta. Aquella amistad seguía creciendo. Sin grandes promesas. Sin escenas dramáticas. Solo 2 niños compartiendo sus experiencias mientras crecían en regiones diferentes. Y, de alguna manera, eso hacía que el mundo se sintiera mucho más grande. Esa noche, antes de dormir, apareció la ya conocida ventana azul. Sistema de aventuras, nueva misión secundaria, un corazón que escucha objetivo, ayuda a 10 Pokémon sin intentar capturarlos. Progreso. 2/10 recompensa. Leí la misión una vez más. Sonreí. Era curioso. El sistema nunca me había pedido ser el más fuerte. Siempre parecía empujarme a conocer mejor este mundo. Apagué la luz de mi habitación. Mientras el sueño comenzaba a vencerme, una idea cruzó mi mente. Quizá un maestro Pokémon no es quien captura más Pokémon, quizá es quien nunca deja de aprender de ellos. Capítulo 7, los primeros pasos del aura. El tiempo siguió avanzando. Las estaciones cambiaban una tras otra, y con ellas también lo hacía Pueblo Paleta. La primavera llenaba los campos de flores. El verano traía días largos donde los Pokémon permanecían jugando cerca del lago. El otoño teñía los árboles de tonos dorados y rojizos. Y el invierno cubría las mañanas con una ligera capa de escarcha. Mientras el mundo cambiaba, yo también lo hacía. Cada día seguía una rutina casi idéntica. Despertar. Ayudar a mamá con algunas tareas de la casa. Ir al laboratorio del profesor Oak. Leer. Entrenar. Y, cuando el sol comenzaba a ocultarse, regresar a casa. Una vida sencilla. Pero, curiosamente, nunca aburrida. Ash. Levanté la vista del libro que estaba leyendo. El profesor Oak acababa de entrar a la biblioteca del laboratorio con varias carpetas bajo el brazo. ¿Tienes un momento? Cerré el libro inmediatamente. Claro, profesor. Oak dejó las carpetas sobre una mesa. Quiero mostrarte algo. Abrió una de ellas. Dentro había fotografías de distintos Pokémon. Pero no eran fotografías comunes. Cada una mostraba comportamientos diferentes. Un grupo de Growlithe jugando. Un Nidoking protegiendo a una Nidorina. Un Butterfree cubriendo con sus alas a varios Caterpie durante una tormenta. ¿Qué tienen en común?, preguntó Oak. Observé cada imagen durante unos segundos.
No encontraba una respuesta inmediata. Hasta que... Todos están cuidando de alguien. Oak sonrió. Exactamente. Tomó una de las fotografías. Durante muchos años los investigadores solo estudiábamos estadísticas. Altura, peso, hábitat, movimientos. Pero los Pokémon son mucho más que eso. Guardó la fotografía. También sienten afecto, miedo, alegría, tristeza. Y cada año descubrimos comportamientos nuevos. Lo escuché con atención. Aquellas conversaciones eran las que más disfrutaba. No eran clases. Eran experiencias. Esa misma tarde acompañé a Oak a una pequeña reserva cercana al laboratorio. Hoy solo observaremos. Nada más. Asentí. Mientras caminábamos, varios Pokémon aparecían entre los árboles. Un Bellsprout absorbía la luz del sol. 2 Poliwag jugaban dentro de un pequeño arroyo. Un Pidgeotto descendió en picada para atrapar un Magikarp, aunque este logró escapar saltando con todas sus fuerzas. Oak soltó una pequeña risa. Hoy ganó el pez. No pude evitar reír también. Era extraño. En mi vida anterior nunca había pensado en cómo sobrevivían realmente los Pokémon. Ahora podía pasar horas simplemente observándolos. Mientras seguíamos caminando, volví a sentir aquella extraña sensación. Era muy débil. Como un ligero cosquilleo detrás del pecho. Me detuve. Miré alrededor. No había nada extraño. Solo un bosque tranquilo. Oak notó mi reacción. ¿Sucede algo? Negué con la cabeza. Solo. Sentí algo. El profesor me observó unos segundos. ¿Otra vez? Lo miré sorprendido. ¿Cómo lo supo? Oak sonrió. No es la primera vez que te quedas mirando el bosque sin un motivo aparente. Fruncí ligeramente el ceño. No sé cómo explicarlo. Es como si pudiera notar que hay alguien cerca. Aunque no lo vea. Oak guardó silencio. No parecía dispuesto a responder enseguida. Después de unos segundos habló. Hace muchos años conocí a un anciano investigador de Sinnoh. Decía que algunas personas nacen con una sensibilidad especial hacia la energía de los seres vivos. Lo miré atentamente. ¿Existe de verdad? No lo sé. Nunca pude comprobarlo. Pero tampoco encontré pruebas de que estuviera equivocado. Aquella respuesta era muy propia del profesor Oak. No afirmaba algo sin pruebas. Pero tampoco rechazaba una posibilidad. Seguimos caminando unos minutos más. Entonces encontramos el origen de aquella sensación. Un pequeño bebé estaba escondido entre unos arbustos. Parecía observarnos con curiosidad. No estaba herido. Solo, vigilaba. Sonreí. Hola. El bebé inclinó ligeramente la cabeza. No se acercó. Pero tampoco huyó. Permanecimos varios segundos observándonos. Hasta que finalmente dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Oak soltó una pequeña risa. Parece que últimamente tienes facilidad para llamar la atención de los Pokémon. Me encogí de hombros. Creo que solo intento no molestarlos. Y justamente por eso se acercan. Aquella noche regresé a casa más pensativo de lo normal. Después de cenar subí a mi habitación. Saqué el viejo libro sobre los guardianes del aura. Lo abrí nuevamente. Había una frase que llamó mi atención. El aura no nace del deseo de controlar, nace del deseo de comprender. Me quedé mirando aquellas palabras durante un largo rato. Hasta ahora. Yo había intentado despertar el aura como si fuera una habilidad. Como si entrenara un músculo. Quizá estaba equivocado. Quizá no debía buscar poder, sino entendimiento. Cerré el libro lentamente. Apagué la lámpara. Me senté sobre el suelo con las piernas cruzadas. Respiré profundamente. Una vez. 2. 3. No intenté sentir nada. No forcé nada. Simplemente escuché. El viento entrando por la ventana. Los criquetot cantando a lo lejos. El crujido de la madera de la casa. Y, poco a poco, aquella cálida sensación volvió.
más clara que antes. Seguía siendo débil. Muy débil. Pero ya no desapareció al instante. Duró unos segundos. Lo suficientes para hacerme sonreír. No había conseguido dominar el aura. Ni mucho menos. Pero, por primera vez sentía que estaba avanzando por el camino correcto. En ese momento apareció la conocida ventana azul frente a mis ojos. Sistema de aventuras, misión completada. Un corazón que escucha. Has aprendido que comprender a un Pokémon vale más que imponer tu voluntad. Recompensa obtenida. Incienso Serena X1, caramelo raro X1, nueva misión secundaria. El camino del aura. Objetivo: medita durante 30 días consecutivos sin interrumpir tu entrenamiento. Progreso: 0.30. Recompensa: sonreí mientras cerraba la ventana. Miré el cielo estrellado desde la ventana de mi habitación. Solo faltaban unos años para comenzar mi viaje. Pero cada día tenía más claro algo. No quería ser fuerte únicamente para ganar combates. Quería convertirme en un entrenador capaz de comprender a sus Pokémon. Porque, al final, la verdadera fuerza nacía de la confianza. Capítulo 8. El Pokémon desaparecido. El tiempo tenía una curiosa manera de cambiar a las personas. Cuando llegué a este mundo solo pensaba en una cosa: prepararme para el viaje. Leer. Entrenar. Completar misiones. Volverme más fuerte. Sin embargo, mientras los meses pasaban, comencé a darme cuenta de algo. No era el único que estaba creciendo. Pueblo Paleta también cambiaba. Cada mañana el pueblo despertaba antes de que el sol terminara de asomarse entre las montañas. Los primeros en levantarse eran los Pidgey. Sus cantos anunciaban el inicio del día mucho antes que cualquier reloj. Después aparecían los agricultores acompañados por sus Odis y Bellsprout, que ayudaban a remover la tierra de los cultivos. Más tarde abrían las pequeñas tiendas del pueblo, mientras algunos Rattata correteaban por los callejones buscando alguna valla olvidada durante la noche. Era un pueblo pequeño, pero estaba lleno de vida. Abrí lentamente la ventana de mi habitación. Una suave brisa entró en la casa moviendo las cortinas. Respiré profundamente. El aire olía a tierra húmeda. Había llovido durante la madrugada. «Buenos días», murmuré mientras estiraba los brazos. Todavía me costaba creer que esa ya era mi vida. No un sueño. No una historia. Era mi realidad. «Haz. El desayuno está listo». La voz de mamá llegó desde la planta baja. «Ya voy». Me cambié rápidamente y bajé las escaleras. Delia ya había preparado el desayuno. Pan recién horneado. Huevos revueltos. Un vaso de leche Moo y un pequeño plato con fruta. «Hoy cocinaste demasiado». Delia sonrió orgullosa. Un futuro entrenador necesita comer bien. Me senté frente a ella. Mientras desayunábamos, mamá me observó unos segundos. «¿Otra vez estuviste leyendo hasta tarde?» Sonreí con cierta vergüenza. «Solo un poco». Ella levantó una ceja. «Un poco significa hasta que te quedaste dormido con un libro encima». Bajé la mirada. «Puede ser». Delia soltó una pequeña risa. «Cada día te pareces más al profesor Oak». «Espero que solo en la parte de los libros». Los dos comenzamos a reír. Aquellos pequeños momentos eran los que más apreciaba. En mi vida anterior nunca había tenido tiempo para desayunar con calma. Siempre era correr de un lado a otro. Aquí, todo parecía ir a un ritmo diferente. Más tranquilo. Más humano. Cuando terminé de comer, ayudé a mamá a recoger la mesa. Ella me observó de reojo. «¿Irás otra vez al laboratorio?» Asentí. El profesor dijo que hoy llegaría un envío desde Ciudad Verde. Quería ayudar a clasificar algunos documentos. No sé qué hicimos para tener un hijo tan responsable. Tal vez tuve una buena maestra. Delia sonrió, con ternura. Se acercó y despeinó mi cabello. «No cambies nunca, As». Sentí un pequeño nudo en la garganta. Habían pasado casi 4 años desde que llegué a este mundo.
Y aunque sabía que Delia no era mi madre biológica, cada día la sentía más como mi verdadera mamá. Bueno, será mejor que me vaya. Tomé mi mochila. Como siempre, llevaba dentro mi cuaderno de notas, un lápiz, algunas hojas en blanco, y un pequeño libro donde anotaba curiosidades sobre los Pokémon. Era una costumbre que había adquirido desde el campamento. Nunca sabía cuándo aprendería algo nuevo. El camino hasta el laboratorio era corto, pero rara vez lo recorría con prisa. Me gustaba observar. Un Butterfree descansando sobre unas flores. Un grupo de Sentret jugando entre los arbustos. Un anciano paseando junto a un viejo Growlithe de pelaje canoso. Todo aquello hacía que el mundo pareciera real. No era un escenario esperando a que comenzara la aventura. Era un lugar donde la gente vivía incluso cuando yo no estaba mirando. Al llegar a la plaza principal saludé al señor Ben. El viejo pescador levantó la mano. Buenos días, As. Buenos días. Otra vez rumbo al laboratorio. Sí. Ben soltó una carcajada. El profesor Ogu terminará adoptándote. Sonreí. Creo que mi mamá no estaría muy de acuerdo. Los dos reímos antes de continuar nuestro camino. Un poco más adelante encontré a Ración. Estaba sentado sobre una cerca de madera. Tenía un palo entre las manos con el que golpeaba distraídamente el suelo. Al verme levantó la vista. Pensé que ya habías entrado al laboratorio. Todavía no. Me acerqué. ¿Esperas a alguien? A Gary. Puso los ojos en blanco. Quedamos en venir temprano, pero seguro volvió a quedarse dormido. No pude evitar reír. Eso no suena muy propio de él. Precisamente por eso me preocupa. Antes de que pudiera responder, una voz conocida llegó desde el otro lado de la calle. Oigan. Gary corría hacia nosotros sujetando una mochila que parecía a punto de romperse. Cuando llegó frente a nosotros apoyó las manos sobre las rodillas. Perdón. Mi abuelo me entretuvo. Ración cruzó los brazos. 5 minutos tarde. Gary levantó un dedo. Fueron 4. 5. 4. Los observé unos segundos antes de negar con la cabeza. ¿Van a discutir por un minuto? Los dos respondieron al mismo tiempo. Sí. Nos echamos a reír. Era curioso. Años atrás apenas nos conocíamos. Ahora los tres nos encontrábamos, casi todos los días en el laboratorio. Gary seguía siendo competitivo. Ración era impulsivo y algo orgulloso. Y yo. Bueno. Supongo que terminaba actuando como el mediador del grupo. Al llegar al laboratorio notamos algo extraño. Había mucho más movimiento del habitual. Varios ayudantes caminaban deprisa de un lado a otro cargando cajas. 2 camionetas estaban estacionadas frente al edificio. Incluso algunos rangers hablaban con el profesor Oak en la entrada. Gary dejó de sonreír. Eso no es normal. Yo también lo noté. El profesor Oak parecía preocupado. Muy preocupado. Uno de los rangers sostenía un mapa del bosque verde. Otro hablaba por radio. Emily, una de las investigadoras del laboratorio, llevaba una libreta llena de anotaciones mientras hacía preguntas a todos los presentes. Algo había ocurrido. Y no parecía ser algo pequeño. Nos acercamos lentamente. Oak levantó la vista al vernos. Durante un instante pareció aliviado. Justo a ustedes quería verlos. Nos miramos entre los tres. Gary dio un paso al frente. ¿Qué pasó, abuelo? Oak guardó silencio unos segundos. Respiró profundamente antes de responder. Necesito su ayuda. Aquellas 4 palabras bastaron para que el ambiente cambiara por completo. Porque si el profesor Samuel Oak, el investigador más importante de Kanto, necesitaba ayuda, entonces aquello era mucho más serio de lo que imaginábamos. El ambiente que rodeaba el laboratorio había cambiado por completo. Ya no se escuchaban las risas de los ayudantes ni los alegres sonidos de los Pokémon que normalmente paseaban por el patio. Todo el mundo parecía ocupado. Había preocupación.
y se podía sentir. El profesor Oak nos hizo una seña para que lo siguiéramos hasta una sala de reuniones. Sobre una gran mesa descansaban varios mapas del bosque verde y de los alrededores de Pueblo Paleta. También había fotografías, notas escritas a mano y algunas pokeballs vacías. Emily cerró la puerta tras nosotros. Por primera vez la veía tan seria. Oak apoyó ambas manos sobre la mesa. Escuchen con atención. Los tres asentimos. El profesor tomó una fotografía. En ella aparecía un pequeño growlite de pelaje brillante. Llevaba un pañuelo azul anudado alrededor del cuello. Su expresión era alegre. Incluso parecía estar sonriendo. Él es Flare. Uno de los Pokémon jóvenes del laboratorio. Lo hemos criado desde que era apenas un cachorro. Gary observó la fotografía. Nunca lo había visto salir del laboratorio. Porque normalmente no lo hace. Oak continuó. Anoche todo transcurría con normalidad. Los Pokémon cenaron, jugaron un rato y después regresaron a sus áreas de descanso. Hizo una breve pausa. Esta mañana, Flare había desaparecido. Ración frunció el ceño. ¿No habrá salido a jugar? Emily negó con la cabeza. Revisamos todo el recinto. Las cámaras. Los alrededores. Incluso los túneles de drenaje. No encontramos ninguna pista. Oak señaló el mapa. Solo encontramos unas pequeñas huellas que se dirigían hacia el bosque verde. Sentí un escalofrío. El bosque verde era enorme. Aunque estaba cerca de Pueblo Paleta, bastaba caminar unos cuantos kilómetros para perderse entre la vegetación. Muchos entrenadores novatos evitaban entrar solos. No porque estuviera lleno de Pokémon extremadamente fuertes, sino porque era muy fácil desorientarse. Gary rompió el silencio. Ya enviaron equipos de búsqueda. Sí. Oak señaló varios puntos del mapa. Los Rangers están revisando los caminos principales. Mis ayudantes buscan cerca del río. Y algunos voluntarios revisan las zonas abiertas. Ración levantó una mano. Entonces, ¿para qué nos necesita? Oak sonrió ligeramente. Porque ustedes conocen a Flare. Los tres nos miramos. Era cierto. Más de una vez habíamos ayudado a alimentarlo. Jugábamos con él cuando visitábamos el laboratorio. Incluso recordaba que le gustaba perseguir hojas, cuando hacía viento. Oak continuó. Los Pokémon suelen confiar más en las personas que conocen. Si ustedes lo encuentran, es más probable que se acerque. Gary sonrió, con confianza. Entonces lo traeremos de vuelta. Emily se acercó con 3 mochilas. Antes de salir necesitarán esto. Cada una contenía una cantimplora, un pequeño botiquín, algunas vallas y un silbato de emergencia. Ración sacó una valla naranja. También son para nosotros. Emily rió. No son para Flare, si lo encuentran. Todos sonreímos. Aquello alivió un poco la tensión. Mientras nos preparábamos para salir, Oak llamó mi atención. Me acerqué. Sí, profesor. El anciano guardó silencio unos segundos. Parecía pensativo. Conoces bien a los Pokémon. Pero recuerda algo importante. No intentes pensar como un entrenador. Piensa como ellos. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Piensa como ellos, asentí. Lo haré. Oak me dio una palmada en el hombro. Confío en ustedes. Apenas cruzamos la entrada del bosque, el ambiente cambió por completo. La temperatura descendió unos grados. Los rayos del sol apenas lograban atravesar las enormes copas de los árboles. Todo estaba cubierto por un agradable aroma a hojas húmedas. Se escuchaban caterpie desplazándose entre las ramas. Algunos Weatle descansaban sobre los troncos. Y un grupo de Pidgey emprendió el vuelo al notar nuestra presencia. Gary sacó un pequeño cuaderno. Según el mapa, tenemos asignada toda la zona norte. Ración sonrió. Perfecto. El primero que encuentre a Flare gana. Lo miré divertido.
¿Otra competencia? ¿Por qué no? Gary aceptó de inmediato. El perdedor invita los helados. Suspiré. Ustedes nunca cambian. Ración soltó una carcajada. Y tú nunca aceptas perder. No respondí. Porque tenía razón. Aunque intentara aparentar calma. Yo también quería encontrar a Flare. No por ganar. Sino porque imaginaba lo asustado que debía sentirse. La búsqueda comenzó. Durante casi media hora caminamos revisando cada rincón. Gary analizaba cuidadosamente el suelo. Ración observaba las ramas buscando cualquier movimiento. Yo intentaba encontrar algún patrón. Cada pocos minutos llamábamos con calma. Flare. Silencio. Solo el sonido del bosque. Seguimos avanzando. Encontramos huellas. Pero pertenecían a un Nidoran. Más adelante vimos unas marcas en un árbol. Eran recientes. Gary las examinó. Parece que un Beedrill afiló aquí sus aguijones. Continuamos. El tiempo pasaba. Y Flare seguía sin aparecer. Ración suspiró. ¿Y si ya salió del bosque? Gary negó. Los Rangers ya revisaron las salidas. Debe seguir aquí. Mientras hablaban. Me agaché. Algo llamó mi atención. Sobre la tierra húmeda había unas pequeñas pisadas. Eran diferentes. Mucho más redondeadas. Las seguí con la vista. Desaparecían entre unos arbustos. Chicos. Los dos se acercaron. Gary sonrió. ¿Las encontraste? No respondí enseguida. Observé mejor. Las huellas eran de Growlithe. Pero había algo extraño. No iban en línea recta. Daban vueltas. Retrocedían. Después seguían avanzando. Como si estuviera desorientado, murmuré. Gary asintió lentamente. O estuviera huyendo de algo. Los tres levantamos la vista al mismo tiempo. Frente a nosotros. Había unas marcas mucho más grandes. Profundas. Como si un Pokémon pesado hubiera pasado por allí. Ración tragó saliva. Eso. No lo hizo un Growlithe. Gary se arrodilló. Pasó lentamente la mano junto a la huella. Su expresión cambió. Es reciente. Muy reciente. Sentí un pequeño escalofrío. Fuera lo que fuera. Seguía cerca. Una suave brisa atravesó el bosque. Las hojas comenzaron a moverse. Y durante unos segundos. Todo quedó en silencio. Demasiado silencio. Entonces. Un gruñido. Grrr. Muy bajo. Casi imperceptible. Los tres nos quedamos inmóviles. El sonido volvió a escucharse. Esta vez. Mucho más cerca. El gruñido volvió a escucharse. Esta vez fue más claro. Grrr. No era un rugido de ataque. Era una advertencia. Los tres permanecimos inmóviles. El bosque entero parecía contener la respiración. Gary levantó lentamente una mano, indicándonos que no hiciéramos ningún movimiento brusco. Ración tragó saliva. ¿Qué hacemos? Nadie respondió de inmediato. El silencio solo era interrumpido por el sonido de algunas hojas cayendo al suelo. Entonces. Escuché un pequeño crujido a mi derecha. Giré despacio la cabeza. Un arbusto se movió apenas unos centímetros. Después otro. Y otro más. Algo estaba caminando entre la maleza. Gary sujetó con fuerza una de las Pokéballs de práctica que llevaba en el cinturón. No servía para capturar Pokémon, pero el simple gesto demostraba que estaba nervioso. Yo respiré hondo. Tranquilo, si hay un Pokémon asustado, lo peor que podemos hacer es asustarlo más. Di un paso al frente. Muy despacio. Sin apartar la vista de los arbustos. Flare. Mi voz sonó tranquila. No queremos hacerte daño. No hubo respuesta. Solo otro leve movimiento entre las ramas. Ración se inclinó hacia mí y susurró, ¿seguro que es él? Negué con la cabeza. No, pero si realmente está aquí. No debemos actuar como si estuviéramos cazándolo. Gary bajó lentamente la mano. Tiene razón. Esperamos unos segundos más. De repente, una pequeña figura salió disparada entre los arbustos.
Los tres dimos un pequeño salto. ¿Qué? Era un caterpie. El pequeño Pokémon cruzó el camino tan rápido como pudo antes de esconderse en otro árbol. Ración soltó el aire de golpe. Casi me mata del susto. Gary comenzó a reír. Eso te pasa por ser tan impulsivo. Cállate. Los tres terminamos riendo. La tensión desapareció durante unos instantes. Pero duró muy poco. Porque, apenas dejamos de reír, escuchamos otro sonido. Esta vez provenía del suelo. Tap, 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 como si alguien caminara con mucho cuidado. Gary volvió a ponerse serio. Eso no fue un caterpie. Miguel lentamente. No, aquellas pisadas eran más pesadas. Nos giramos al mismo tiempo. A unos 20 metros de distancia apareció una silueta. Un pequeño Growlithe. Su pelaje anaranjado estaba cubierto de hojas y pequeñas ramas. Respiraba con dificultad. Y el pañuelo azul seguía atado alrededor de su cuello. Flare. El cachorro levantó las orejas. Nos había reconocido. Pero, en lugar de acercarse, retrocedió. Un paso. Luego otro. Su cuerpo temblaba. Gary sonrió. Lo encontramos. Iba a correr hacia él cuando lo sujeté del brazo. Espera. Gary me miró confundido. ¿Qué pasa? Señale a Flare. Míralo bien. Los tres guardamos silencio. El pequeño Growlithe no estaba gruñendo, ni enseñando los colmillos. Estaba asustado. No de nosotros. De algo que había detrás. Sus ojos no dejaban de mirar hacia un grupo de árboles. Como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Me agaché lentamente. Flare. Todo está bien. Puedes venir. El pequeño Pokémon dio un paso. Solo uno. Después volvió a mirar detrás de él. Fue entonces cuando noté algo extraño. Su pata delantera derecha estaba ligeramente herida. No era una herida grave. Pero cojeaba. Comillas que te pasó sin pensar demasiado. Saqué una de las vallas que Emilia había puesto en la mochila. La coloqué sobre una roca. Después retrocedí varios pasos. Es para ti. No voy a acercarme. Flare observó la valla. Después me observó a mí. Parecía debatirse entre acercarse o salir corriendo. Pasaron casi 2 minutos. Nadie dijo una sola palabra. Finalmente, el pequeño Growlithe caminó lentamente hasta la roca. Tomó la valla. Y comenzó a comerla con rapidez. Ración sonrió. Creo que funcionó. Antes de que terminara la frase, Flare levantó la cabeza. Sus orejas se pusieron completamente rectas. Un gruñido salió de su garganta. ¡Gru! No era para nosotros. Miraba fijamente hacia los árboles. Entonces ocurrió. Un fuerte aleteo rompió el silencio del bosque. Decenas de Pidgey salieron volando al mismo tiempo. Los arbustos comenzaron a sacudirse. Los Pokémon más pequeños se escapaban en todas direcciones. Hasta los Weatle abandonaban los troncos para esconderse. Gary frunció el ceño. Eso no es normal. Ni siquiera terminó de hablar. Una enorme sombra cruzó entre los árboles. Solo fue un instante. Pero bastó para que los tres la viéramos. Era demasiado grande para ser un Pidgeotto. Demasiado alargada para un Fearow. Y se movía con una velocidad increíble. Flare retrocedió rápidamente, colocándose detrás de nosotros. Sin darse cuenta. Había elegido ponerse bajo nuestra protección. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No porque tuviera miedo, sino porque comprendí algo. Flare nunca estuvo huyendo del laboratorio. Había estado escapando de aquello. Y, por la expresión del pequeño Growlithe, aquello seguía buscándolo. Flare permanecía pegado detrás de nosotros. Su pequeño cuerpo temblaba. Las orejas completamente erguidas. La cola, normalmente levantada con orgullo, ahora permanecía baja entre sus patas. Nunca lo había visto así. Un Growlithe podía ser valiente por naturaleza. Pero incluso el más valiente sentía miedo. El bosque quedó en un silencio inquietante.
Ni el canto de los Pidgey. Ni el zumbido de los Beedrill. Nada. Era como si todos los Pokémon de los alrededores supieran que algo importante estaba por ocurrir. Entonces, el fuerte batir de unas alas rompió la calma. ¡Fuos! Una enorme sombra descendió desde lo alto de los árboles. Las hojas comenzaron a girar por todo el camino. Los tres levantamos un brazo para protegernos el rostro del viento. Cuando el polvo se disipó, lo vimos. Un Fearow adulto. Mucho más grande de lo que imaginaba. Sus plumas marrones brillaban bajo la luz que lograba atravesar las copas de los árboles. Su largo pico parecía una lanza. Y sus ojos transmitían una enorme agresividad. Ración retrocedió un paso. Es enorme. Gary tragó saliva. Nunca había visto uno tan grande. El Fearow soltó un potente chillido. Escree. Flare se escondió completamente detrás de mis piernas. No dejaba de temblar. Miré al Fearow con atención. No avanzaba. No atacaba. Solo nos observaba. Sus alas permanecían ligeramente abiertas. Como si quisiera verse aún más grande. Eso no es un ataque, es una advertencia. Las palabras del profesor Oak volvieron a mi mente. No pienses como un entrenador, piensa como un Pokémon. Respiré hondo. Observé el entorno. Había varias ramas rotas. Plumas marrones esparcidas por el suelo. Y, unos metros más atrás, vi algo que me hizo comprender toda la situación. En lo alto de un enorme árbol había un nido. Un nido enorme. Dentro podía distinguir dos pequeños Spearow asomando tímidamente la cabeza. Entonces todo tuvo sentido. Flare no estaba siendo cazado. Había entrado sin querer en el territorio del Fearow. Y este solo estaba protegiendo a sus crías. Sonreí ligeramente. Ya entendí. Gay me miró confundido. ¿Qué entendiste? Señalé el árbol. Los dos siguieron mi dedo. Ración abrió mucho los ojos. Hay un nido. Asentí. No nos está atacando. Solo quiere que nos alejemos. Fearow volvió a lanzar otro chillido. Esta vez dio un fuerte aletazo que levantó una nube de hojas. Ración dio un paso al frente. Hay que correr. Lo sujeté del brazo. ¿No qué? Si salimos corriendo, nos perseguirá. Gay me observó sorprendido. Entonces, miré nuevamente al Fearow. Mantenía toda su atención sobre nosotros. No sobre Flare. Sobre nosotros. Porque ahora nos veía como una amenaza. Respiré profundamente. Retrocedamos despacio. Sin darle la espalda. Sin movimientos bruscos. Gary dudó unos segundos. Después asintió. Tiene sentido. Ración todavía parecía nervioso. Espero que sepan lo que hacen. Comenzamos a retroceder lentamente. Paso tras paso. Fearow nos seguía con la mirada. No se movía. Solo vigilaba. Flare parecía entender que ya no corría peligro. Poco a poco dejó de esconderse detrás de mí. Después de unos metros, Fearow plegó ligeramente las alas. Había bajado la guardia. Funcionaba. Seguimos retrocediendo. Hasta que finalmente nos encontramos fuera de la zona donde estaba el enorme árbol. Fearow emitió un último chillido. Después levantó vuelo. Dio una vuelta alrededor de su nido. Y desapareció entre las copas de los árboles. Los tres soltamos el aire al mismo tiempo. Ración se dejó caer sentado sobre el suelo. Pensé que hoy moriríamos. Gary soltó una pequeña risa. Yo también. Los dos me miraron. ¿Cómo supiste que no atacaría? Miré el árbol una última vez. Porque estaba asustado. Los dos fruncieron el ceño. ¿Asustado? Asentí. Cuando un Pokémon quiere pelear, va hacia ti. Fearow nunca dio un paso. Solo intentaba parecer más grande. Lo único que quería era proteger a sus crías. Gary guardó silencio. Después sonrió. Mi abuelo tenía razón. Lo miré. ¿Sobre qué? Piensas diferente. No buscas ganar. Primero intentas entender.
No supe qué responder. Tal vez. Porque tenía razón. El camino de regreso fue mucho más tranquilo. Flare caminaba a nuestro lado. Aunque seguía cojeando ligeramente. De vez en cuando levantaba la cabeza para mirarnos. Como si quisiera asegurarse de que seguíamos allí. Cuando el laboratorio apareció a la vista. Los ayudantes fueron los primeros en verlo. Flare. Emily corrió hacia él. El pequeño Growlithe movió la cola con fuerza. Por primera vez desde que lo encontramos. Parecía completamente tranquilo. El profesor Oak salió inmediatamente del edificio. Al ver a Flare sonrió, con evidente alivio. Se arrodilló para revisar cuidadosamente su pata. Solo unos rasguños. Nada grave. Flare lamió la mano del profesor. Oak soltó una pequeña risa. No vuelvas a darnos un susto así. Después levantó la vista hacia nosotros. Cuéntenme qué ocurrió. Gary comenzó a explicar toda la búsqueda. Las huellas. El bosque. Las marcas. Finalmente llegamos a la parte del Fearow. Oak permaneció completamente serio durante todo el relato. Cuando terminamos, el profesor sonrió. Tomaron la decisión correcta. Ración pareció sorprendido. No debíamos ahuyentarlo. Oak negó con la cabeza. Fearow solo protegía su hogar. Si lo hubieran atacado, solo habría defendido aún más a sus crías. Después me miró. Asentí. Sí. Entendiste algo muy importante hoy. Los Pokémon no son buenos ni malos. Solo actúan según lo que sienten. Protegen. Temen. Confían. Igual que nosotros. Sentí un pequeño escalofrío. Aquellas palabras eran sencillas. Pero encerraban una enorme verdad. Aquella noche, ya en mi habitación, me dejé caer sobre la cama. Había sido un día agotador. Miré el techo durante unos segundos. Sin darme cuenta. Sonreí. Habíamos encontrado a Flare. Sin pelear. Sin demostrar quién era más fuerte. Solo comprendiendo la situación. En ese momento apareció frente a mí la conocida ventana azul. Sistema de aventuras misión secundaria completada. Un corazón que escucha. Has ayudado a un Pokémon comprendiendo sus sentimientos antes que utilizando la fuerza. Recompensa. 2 caramelos raros. MT descanso. Afinidad con Pokémon +1. Nueva misión disponible. Los ojos del investigador. Objetivo, registrar información sobre 10 especies diferentes de Pokémon salvajes mediante observación directa. Progreso. 0-10 recompensa. No pude evitar sonreír. Parece que, incluso el sistema quiere que siga aprendiendo. Apagué la luz. Mientras el sueño comenzaba a vencerme, recordé las palabras del profesor Oak. Los Pokémon no son buenos ni malos, solo intentan vivir, quizá. Ese era el primer paso para convertirme en un verdadero maestro Pokémon. Capítulo 9. Un año de cambios. El tiempo tenía una forma curiosa de avanzar. Cuando llegué a este mundo, pensaba que todo se trataba de prepararme, entrenar, aprender, volverme más fuerte. Creía que mi verdadera historia comenzaría el día que recibiera mi primer Pokémon. El día que saliera de Pueblo Paleta. El día que empezara mi viaje. Pero con el paso de los años, comencé a entender algo. Una aventura no comienza cuando das el primer paso hacia un camino desconocido. Comienza mucho antes. En los pequeños momentos. En las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. En las personas que conoces. En las experiencias que cambian tu forma de ver el mundo. Y durante aquel año, muchas cosas cambiaron. Aunque desde afuera, Pueblo Paleta seguía pareciendo exactamente igual. Las mismas casas. Los mismos caminos. Los mismos campos llenos de Pokémon. Pero yo ya no era el mismo niño que había llegado aquí. La mañana comenzaba como cualquier otra. La luz del sol entraba por la ventana de mi habitación. Los sonidos de los Pidgey llenaban el aire. Y desde la cocina, podía escuchar a mamá preparando el desayuno.
Sonreí ligeramente. Había algo extraño en lo mucho que disfrutaba aquellas cosas simples. En mi vida anterior, siempre sentía que estaba esperando algo. El siguiente examen. El siguiente trabajo. El siguiente problema. Siempre mirando hacia adelante. Nunca disfrutando el momento. Pero aquí, cada día parecía tener algo nuevo. Me levanté de la cama y miré mi escritorio. Sobre él había varios cuadernos. Uno lleno de información sobre Pokémon. Otro con anotaciones sobre el aura. Y uno más donde escribía cosas que no quería olvidar. A veces todavía me parecía extraño. Había nacido de nuevo. Tenía otra oportunidad. Otra vida. Y aún así, lo que más valoraba no eran las cosas increíbles. No era tener la posibilidad de conocer Pokémon. Ni siquiera era saber que algún día podría viajar por regiones enteras. Era algo mucho más sencillo. Tener una familia. Tener amigos. Tener tiempo. La voz de mamá me sacó de mis pensamientos. El desayuno se enfría. Ya voy. Bajé rápidamente las escaleras. Delia estaba colocando los últimos platos sobre la mesa. Otra vez pensando demasiado. Me quedé quieto. ¿Cómo lo supiste? Ella sonrió. Porque tienes la misma expresión que pone el profesor Oak cuando descubre algo interesante. Suspiré. Eso no es un cumplido. Para mí sí. Me senté frente a ella. El desayuno era sencillo. Pero como siempre, delicioso. Mientras comíamos, mamá me observó unos segundos. Últimamente estás creciendo mucho. Me quedé mirando mi plato. Supongo. No hablo solo de tu altura. Sonrió. Antes eras un niño que quería saberlo todo. Ahora sigues queriendo saberlo todo. Pero también piensas en los demás. No supe qué responder. Porque tenía razón. Cuando llegué aquí, mi primera preocupación era mi futuro. ¿Cómo aprovechar esta segunda oportunidad? ¿Cómo convertirme en un entrenador increíble? Pero poco a poco, ese objetivo había cambiado. Ahora quería ser alguien digno de la confianza de los Pokémon. Alguien que pudiera entenderlos. No solo capturarlos. Gracias, mamá. Delia sonrió. ¿Por qué? Por todo. Ella se quedó en silencio unos segundos. Después simplemente despeinó mi cabello. Anda. Llegarás tarde al laboratorio. El camino hacia el laboratorio del profesor Oak se había convertido en una rutina. Pero nunca era exactamente igual. Ese era uno de los detalles que más me gustaban. Cada día había algo diferente. Un nuevo Pokémon apareciendo en una zona. Un comportamiento extraño que observar. Una conversación inesperada. Al pasar cerca del río vi a un grupo de Psyduck intentando cruzar hacia la otra orilla. Uno de ellos se quedó detenido, mirando el agua con preocupación. Me acerqué lentamente. ¿Problemas? El Psyduck me observó. Después miró el río. Después volvió a mirarme. No entendí exactamente qué quería decir. Pero después de varios segundos noté algo. La corriente estaba más fuerte que otros días. Un tronco bloqueaba parte del camino. El grupo no podía pasar. Suspiré. Otra vez pensando, como entrenador. Me agaché y empujé el tronco lentamente hasta apartarlo. Los Psyduck pudieron continuar. El pequeño Psyduck que estaba preocupado me miró unos segundos. Después hizo un pequeño sonido. Sí. Y siguió a los demás. Sonreí. No había ganado un combate. No había capturado un Pokémon. Pero aún así, sentía que había hecho algo importante. Cuando llegué al laboratorio, como era habitual, encontré movimiento por todas partes. El lugar había cambiado bastante desde mis primeros días ahí. Ahora conocía a casi todos los ayudantes. Sabía dónde estaban los libros más importantes. Incluso tenía una pequeña zona donde podía dejar mis propias notas. Llegas temprano. Me giré. Gary estaba apoyado contra una pared. Su cabello seguía igual de rebelde. Pero había algo diferente en él.
Ya no era solamente el niño arrogante que quería presumir. Seguía siendo competitivo. Muchísimo. Pero ahora escuchaba más. Pensé que tú llegarías tarde. Gary sonrió. Yo nunca llego tarde. Levanté una ceja. La semana pasada llegaste 20 minutos después. Eso fue una excepción. Y la anterior también. Detalles. Negué con la cabeza mientras sonreía. En otro momento seguramente habríamos discutido. Ahora simplemente era parte de nuestra rutina. ¿Dónde está Ración? Gay miró hacia la entrada. Dijo que nos alcanzaría. Suspiré. Entonces llegará tarde. Exactamente. Como si lo hubiéramos invocado. La puerta del laboratorio se abrió. No llegué tarde. Ambos lo miramos. Ración entró tranquilamente. Gary cruzó los brazos. Llegaste tarde. Llegué cuando tenía que llegar. Eso no tiene sentido. Ración se encogió de hombros. Para mí sí. No pude evitar reír. A veces me preguntaba cómo terminamos siendo amigos. Éramos completamente diferentes. Gary era directo. Ración era impredecible. Y yo. Supongo que intentaba mantener cierto equilibrio. Durante la mañana ayudamos al profesor Oak con una investigación. Había recibido datos sobre varios Pokémon salvajes cerca de Pueblo Paleta. Nuestra tarea era sencilla. Comparar información. Observar patrones. Y registrar cualquier cambio. Algo que años atrás me habría parecido aburrido. Ahora me parecía fascinante. Porque cada dato representaba una historia. Un Pokémon. Una vida. Levanté la vista. Oak estaba observando mis anotaciones. Cada vez escribes mejor. Sonreí. Eso significa que ya no parecen garabatos. El profesor soltó una pequeña risa. Digamos que ahora parecen notas de investigador. Gay miró mi cuaderno. No entiendo cómo puedes disfrutar escribiendo tanto. No entiendo cómo puedes disfrutar compitiendo por todo. Ración levantó la mano. Yo sí entiendo ambas cosas. Lo miramos. ¿Cómo? Porque los dos están obsesionados. Nos quedamos callados. Después comenzamos a reír. Por la tarde ocurrió algo extraño. Mientras organizábamos unas cajas antiguas, encontré un libro diferente. No pertenecía al profesor Oak. La portada estaba gastada. Y tenía un símbolo extraño. Un círculo rodeado por varias líneas. El mismo símbolo que había visto en algunos libros sobre aura. Lo abrí, con cuidado. Había varias páginas escritas a mano. Pero una frase llamó inmediatamente mi atención. El aura no responde a quienes buscan dominarla, responde a quienes aprenden a escuchar. Me quedé observando esas palabras. Otra vez esa idea. Escuchar. Comprender. Sentir. Cada vez parecía más claro. Quizá durante todo este tiempo había estado intentando encontrar una habilidad. Cuando en realidad, lo que tenía que encontrar era una conexión. ¿Encontraste algo interesante? La voz de Oak me hizo levantar la vista. Cerré el libro lentamente. Solo estaba leyendo. El profesor observó la portada. Durante un instante. Pareció reconocerlo. Pero no dijo nada. Solo sonrió ligeramente. Algunos libros aparecen cuando uno está preparado para leerlos. Me quedé pensando en esa frase. Porque viniendo del profesor Oak, no parecía una simple coincidencia. Esa noche, antes de dormir, me senté frente a la ventana. El pueblo estaba tranquilo. Podía escuchar los sonidos de la noche. Los Pokémon del bosque. El viento moviendo los árboles. Todo parecía normal. Pero entonces. Lo sentí. Esa sensación. El aura. Era pequeña. Débil. Pero estaba ahí. Cerré los ojos. No intenté forzarla. No intenté buscarla. Simplemente escuché. Y durante unos segundos. Sentí algo más. No una emoción. No un pensamiento. Algo diferente. Una presencia. Como si alguien más estuviera observando el mismo cielo que yo. Abrí los ojos.
La sensación desapareció. Pero esta vez, no me asusté. Sonreí. Porque entendí algo. El aura no estaba despertando porque yo quisiera poder. Estaba despertando porque estaba aprendiendo a conectar. En ese momento apareció la ventana azul. Sistema de aventuras progreso actualizado, camino del aura días de meditación. 23:30 nueva habilidad en desarrollo, sensibilidad del aura estado, inicial descripción, el usuario, comienza a percibir rastros de energía emocional y vital. Advertencia, la conexión todavía es inestable. Observe la ventana durante unos segundos. Después sonreí. Todavía faltaba mucho. Muchísimo. Pero por primera vez. No tenía prisa. Porque ahora entendí algo. El camino hacia convertirme en maestro Pokémon no comenzaría cuando recibiera mi primer Pokémon. Había comenzado desde el momento en que decidí aprender. Y apenas estaba dando mis primeros pasos. El tiempo seguía avanzando. Y aunque desde fuera podía parecer que nada había cambiado, dentro de mí todo era diferente. 1 año. 12 meses. Cientos de días. Cada uno de ellos había dejado una pequeña marca. Ya no era el niño que llegó a este mundo sin entender cómo funcionaba realmente. Seguía teniendo recuerdos de mi vida anterior. Seguía sabiendo cosas que nadie más sabía. Pero cada vez me sentía menos como alguien observando una historia desde fuera. Porque este mundo ya no era una serie. No era una aventura escrita para entretenerme. Era mi hogar. Y las personas que había conocido. Eran mi familia. Levanté la vista del libro que estaba leyendo. El profesor Oak estaba frente a mí, con una expresión curiosa. «Llevas 10 minutos mirando la misma página». Parpadeé. Miré el libro. Tenía razón. No había avanzado ni una sola línea. Sonreí avergonzado. «Lo siento, profesor». Me distraje. Oak acomodó sus lentes. Pensando otra vez en el aura, bajé lentamente el libro. Ya no me sorprendía tanto, que pudiera darse cuenta. Durante el último año, el profesor había notado mis cambios. Mis momentos de concentración. Mis intentos de meditación. La forma en que observaba a los Pokémon. Sí. Respondí después de unos segundos. Siento que estoy cerca de entender algo. Pero al mismo tiempo, siento que todavía no sé nada. Oak sonrió. Esa es una buena señal. Fruncí el ceño. ¿Buena señal? Las personas que creen saberlo todo normalmente son las que menos aprenden. Caminó hacia una ventana del laboratorio. Afuera, varios Pokémon descansaban tranquilamente en el patio. El conocimiento no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en saber qué preguntas hacer. Me quedé mirando a los Pokémon. Esa frase se parecía mucho a algo que había aprendido durante este tiempo. No podía obligar al aura a aparecer. No podía entrenarlo como si fuera fuerza física. Tenía que entenderlo. Después de terminar mis tareas en el laboratorio, decidí caminar un rato. Era una costumbre que había desarrollado. Antes, cuando quería mejorar, pensaba en entrenamientos, ejercicios, batallas. Pero ahora entendía que también podía aprender simplemente observando. Llegué hasta una pequeña zona cerca del bosque. Un lugar tranquilo donde casi nadie iba. Me senté bajo un árbol. Cerré los ojos. Respiré. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Al principio no ocurrió nada. Solo escuchaba los sonidos del lugar. El viento moviendo las hojas. El canto lejano de los Pidgey. El movimiento de pequeños Pokémon entre la hierba. Durante meses había intentado encontrar esa sensación. Pero cada vez que la buscaba, desaparecía. Así que hice algo diferente. Dejé de buscarla. Simplemente escuché. Y entonces, apareció. Esa sensación cálida. La misma que había sentido antes. Pero esta vez era diferente. Más clara. Más estable. No era una voz. No eran palabras. Era una conexión.
como si por un instante pudiera sentir la vida a mi alrededor. Un pequeño ratata escondido entre los arbustos. Un caterpie descansando sobre una rama. El árbol bajo mi espalda. La tierra bajo mis manos. Todo estaba conectado. Abrí los ojos lentamente. Mi respiración era tranquila. Y entonces, una ventana azul apareció frente a mí. Sistema de aventuras análisis completado. El usuario ha demostrado una comprensión básica del flujo del aura. Misión, el camino del aura estado, completada requisito cumplido, meditación durante 30 días consecutivos. Recompensa obtenida, habilidad desbloqueada, pulso curativo descripción, una técnica básica del aura que permite transmitir energía vital mediante las manos. Nivel actual, principiante efectos, alivia cansancio leve. Reduce molestias menores. Ayuda a estabilizar heridas pequeñas. Permite percibir mejor el estado físico de un ser vivo. Limitaciones, alto consumo de energía. Alcance reducido. No puede curar heridas graves. El aura no nace del deseo de controlar, nace del deseo de comprender. Nueva misión secundaria, fortalecer el vínculo objetivo, mejorar el control del aura mediante experiencias reales. Recompensa, desconocida. Me quedé mirando la ventana durante varios segundos. Pulso curativo. Seguía siendo extraño. Después de tanto tiempo, todavía no terminaba de acostumbrarme a que algo apareciera frente a mis ojos como si fuera una pantalla. Pero, al mismo tiempo, ya no lo veía como una simple ventaja. El sistema no me había convertido en alguien poderoso. Me había guiado. Me había obligado a observar. A aprender. A comprender. Miré nuevamente la descripción de la habilidad. Pulso curativo. Una técnica del aura. No era un ataque. No aumentaba mi fuerza. No me permitía derrotar Pokémon más fuertes. Era algo completamente diferente. Era una herramienta para ayudar. Y, de alguna forma, eso tenía mucho más sentido de lo que esperaba. Sistema. La ventana parpadeó. Quiero ver mis recompensas acumuladas. Durante un instante no ocurrió nada. Después apareció una nueva pantalla. Sistema de aventuras solicitando historial del usuario. Mostrando recompensas acumuladas. Recompensas obtenidas habilidades. Análisis básico Pokémon permite identificar información general sobre Pokémon observados. Pulso curativo, nivel 1, permite transmitir una pequeña cantidad de aura para ayudar en recuperaciones leves. Afinidad con Pokémon, mayor facilidad para comprender emociones y comportamientos Pokémon. Objetos, incienso Serena X1 objeto especial. Efecto desconocido. Caramelo raro X3 permite aumentar la experiencia de un Pokémon. MT Descanso X1 Carbón misterioso X1 objeto especial. Su verdadero potencial permanece bloqueado. Otros logros, conocimiento del mundo Pokémon. Experiencia en observación Pokémon. Mayor comprensión del aura. Vínculos creados en Pueblo Paleta. Me quedé observando la lista. Era curioso. Cuando recibía cada recompensa por separado, parecía poco. Un objeto aquí. Una habilidad allá. Pero al verlas todas juntas, me daba cuenta de cuánto había cambiado. Cuando llegué a este mundo no tenía nada. Ni experiencia. Ni un Pokémon. Ni siquiera entendía realmente cómo funcionaba este lugar. Solo tenía recuerdos de una historia. Pero ahora, tenía conocimientos. Personas que confiaban en mí. Experiencias que nunca había vivido en mi antigua vida. Y poco a poco, también estaba comenzando a entender el aura. Cerré la ventana. Supongo que he avanzado más de lo que pensaba. Sonreí ligeramente. Aunque todavía faltaban años para mi viaje. Aunque todavía no tenía mi primer Pokémon. Aunque todavía había muchas cosas que desconocía. Ya no sentía que estuviera esperando que la aventura comenzara. Porque la aventura ya había empezado después de aquel día. Algo había cambiado.
No en el mundo. No en Pueblo Paleta. Sino en mí. Durante meses había intentado despertar el aura como si fuera una habilidad que debía dominar. Como si existiera un camino exacto. Un entrenamiento. Una serie de pasos que debía seguir para conseguir resultados. Pero estaba equivocado. El aura no era una herramienta. Era una conexión. Y mientras más intentaba forzarla, más se alejaba. Ahora lo entendía. Por eso decidí hacer algo diferente. Observar. Escuchar. Aprender. Durante los siguientes días intenté utilizar el pulso curativo varias veces. Aunque llamarlo utilizar era exagerar. La mayoría de los intentos terminaban igual. Cerraba los ojos. Intentaba sentir el aura. Concentraba mi energía. Y después de unos segundos. Nada. Absolutamente nada. Vamos. Un poco más. Tenía mis manos sobre una pequeña rama rota que había encontrado en el bosque. Intentaba transmitir energía. Pero solo. Conseguía cansarme. Suspiré. Esto es más difícil de lo que parecía. Una pequeña ventana apareció frente a mí. Sistema de aventuras advertencia. El usuario intenta activar una habilidad sin comprender completamente su funcionamiento. Consejo, el aura no responde al esfuerzo físico. Responde a la intención. Miré la ventana, con una ceja levantada. Gracias por la ayuda. Dije con cierto sarcasmo. Aunque tenía razón. El problema era que todavía pensaba como antes. En mi vida anterior estaba acostumbrado a aprender cosas mediante repetición. Estudiar. Practicar. Memorizar. Pero el aura era diferente. No era conocimiento. Era sensibilidad. Guardé silencio. Observé la rama frente a mí. Era solo un pedazo de madera. Pero antes de romperse había sido parte de un árbol. Había crecido. Había soportado lluvia. Viento. Cambios de estación. Incluso había servido de refugio para pequeños Pokémon. Quizá. Ese era el punto. No debía intentar darle energía. Debía entender que estaba intentando ayudar. Cerré los ojos nuevamente. Respiré. Y por primera vez. No pensé en la habilidad. Pensé en la vida. Esa tarde regresé al laboratorio. Al entrar, escuché una voz conocida. Llegas tarde. Sonreí. Gary estaba sentado frente a una mesa llena de libros. Tarde. Miré el reloj. Llegué 5 minutos antes de la hora que dijo Oak. Gary apartó la mirada. Bueno. Eso sigue siendo tarde comparado conmigo. Ración, que estaba junto a él, soltó una carcajada. Gary, tú llegaste hace 10 minutos. Exactamente. ¿Y eso qué tiene que ver? Gary cruzó los brazos. ¿Qué significa que soy más responsable? Lo miré. Después miré a Ración. Los dos suspiramos al mismo tiempo. Nunca cambiará. Nunca. Los tres comenzamos a reír. Era extraño pensar en eso. En mi vida anterior jamás imaginé tener amigos así. Personas con las que podía hablar. Discutir. Reír. No eran personajes secundarios de una historia. Eran personas reales. La voz del profesor Oak hizo que levantara la vista. Estaba parado en la entrada de la sala. Necesito que me ayudes con algo. Claro. Oak nos llevó hasta una de las zonas de observación del laboratorio. Dentro había varios Pokémon descansando. Entre ellos un pequeño Bulbasaur. Pero algo llamó mi atención. Estaba sentado apartado de los demás. No parecía herido. Pero tampoco parecía cómodo. ¿Qué sucede con él? Pregunté. Oak sonrió ligeramente. Eso esperaba que notaras. Me acerqué al cristal. El Bulbasaur observaba a los otros Pokémon jugar. Pero cada vez que alguno se acercaba, se alejaba. Parece que quiere estar solo. Oak asintió. O quizá quiere acercarse, pero no sabe cómo. Me quedé pensando. Aquella frase me recordó algo. Muchas veces los humanos hacían lo mismo. Querían compañía. Pero tenían miedo de buscarla. Puedo intentarlo. Oak sonrió. Adelante.
Entré lentamente, sin acercarme demasiado. El Bulbasaur levantó la cabeza. Sus ojos me observaron con atención. No había miedo, solo precaución. Me senté en el suelo. Hola. No esperé respuesta. Simplemente, permanecí ahí. Pasaron varios minutos. El Bulbasaur no se movió. Pero tampoco huyó. Entonces intenté algo diferente. No usé el aura. No usé el sistema. No intenté hacer nada especial. Solo estuve presente. Poco a poco, el Pokémon comenzó a acercarse. Un paso. Luego otro. Hasta quedar frente a mí. Bajó la mirada. Después apoyó lentamente una pata sobre mi mano. Y en ese momento, lo sentí. No como antes. No era una sensación fuerte. Pero estaba ahí. Una pequeña conexión. Tristeza. Soledad. Y un poco de esperanza. Abrí los ojos sorprendido. El aura. Pero esta vez no apareció porque la busqué. Apareció porque el vínculo estaba ahí. Sonreí. Así funciona. Cuando salí del área, Oak me estaba esperando. ¿Lo sentiste? Asentí lentamente. Sí. Pero fue diferente. El profesor sonrió. Porque no intentaste encontrar el aura. La dejaste encontrarte a ti. Me quedé pensando en esas palabras. Cada vez entendía menos. Y al mismo tiempo, entendía más. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, anoté varias cosas. El aura no aparece cuando quiero, el aura aparece cuando comprendo. Intentar controlar demasiado puede impedir escuchar. Cerré el cuaderno. Después miré por la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas. Pensé en todo lo que había ocurrido desde que llegué. El sistema. Las misiones. Los Pokémon. Las personas que ahora formaban parte de mi vida. Y entonces recordé algo. Serena. Hacía varios días que no recibía una carta. Sonreí. Seguramente estaría ocupada en Kalos. Tomé una hoja. Y comencé a escribir. Hola, Serena. Hoy aprendí algo nuevo sobre los Pokémon. A veces creemos que ayudar significa hacer algo grande. Pero quizá muchas veces solo significa quedarse junto a alguien. Un Pokémon que tiene miedo. Una persona que se siente sola. Creo que entenderlos es más difícil que ganar una batalla. Pero también creo que vale más. Espero que estés bien. Cuéntame cómo están las cosas en Kalos. Doblé la carta y la guardé. Antes de dormir apareció una pequeña notificación. Sistema de aventuras progreso actualizado, misión secundaria, fortalecer el vínculo objetivo, mejorar la comprensión del aura mediante experiencias reales. Progreso. 3%. No había recompensa. No había nuevos objetos. No había una habilidad desbloqueada. Pero extrañamente, eso no me molestó. Porque por primera vez, sentía que estaba avanzando aunque el sistema no me lo dijera. Apagué la luz. Y mientras el sueño comenzaba a llegar, una idea cruzó mi mente. Quizá el verdadero poder del aura no era sentir la energía de otros. Era aprender a entenderlas. El verano llegó casi sin que me diera cuenta. Los días eran más largos. El laboratorio permanecía lleno de actividad desde temprano y el bosque rebosaba de vida. Había pasado un año entero desde que comencé a entrenar de verdad. Un año de lectura, de observación, de aprender a escuchar antes que actuar. Y, sobre todo, un año descubriendo que convertirse en un buen entrenador significaba mucho más que ganar combates. Aquella mañana ayudaba al profesor Oak a reorganizar una de las bodegas del laboratorio. Había cajas repletas de viejos cuadernos de investigación, fotografías, mapas, incluso Pokédex de modelos antiguos. Profesor. Oak levantó la vista. Sí. Sostuve una libreta bastante gastada. Guarda absolutamente todo. El profesor soltó una carcajada. Un investigador nunca sabe qué información será útil dentro de 10 años. O dentro de 50. Observe las estanterías. Era impresionante. Décadas enteras de investigaciones descansaban allí.
Algún día me gustaría escribir algo parecido. Oak sonrió. Estoy seguro de que lo harás. Porque haces muchas preguntas. Y los mejores investigadores siempre empiezan así. Aquellas palabras me hicieron sonreír. Quizá. No necesitaba decidir todavía qué quería ser exactamente. Entrenador. Investigador. Explorador. Tal vez pudiera convertirme en un poco de todo. Al terminar el trabajo salí del laboratorio. El camino de regreso atravesaba una pequeña colina desde la que podía verse casi todo Pueblo Paleta. Me detuve unos minutos. Las casas. Los molinos. Los campos. El lago. Todo parecía tranquilo. Un lugar pequeño. Pero lleno de recuerdos. Pensé en mamá. En Gary. En Ración. En Serena, que seguía enviando cartas desde Kalos. En el profesor Oak. Sin darme cuenta. Habían dejado de ser personajes. Ahora eran personas importantes para mí. Sentí una ligera brisa. Cerré los ojos. No intenté usar el aura. No la forcé. Simplemente respiré. Durante un instante. Volvió aquella cálida sensación. Ya no era tan inestable como antes. Podía percibir pequeñas presencias alrededor. Un pidgey descansando sobre una rama. Un centrete escondido entre la hierba. Un butterfly volando cerca del campo de flores. Solo unos segundos. Después desapareció. Abrí los ojos con una pequeña sonrisa. No estaba avanzando rápido. Pero estaba avanzando. Y eso era suficiente. Cuando llegué a casa, Delia terminaba de preparar la cena. El delicioso aroma llenaba toda la cocina. Llegas justo a tiempo. Hoy también cocinaste para medio pueblo. Ella rió. Siempre exageras. Nos sentamos a la mesa. Mientras cenábamos hablamos de cosas sencillas. Del mercado. Del laboratorio. De los Pokémon que habían aparecido cerca del pueblo. Conversaciones normales. Y precisamente por eso. Tan valiosas. Al terminar, ayudé a lavar los platos. Delia me observó unos segundos antes de hablar. Sí. Has cambiado mucho este último año. Me detuve. ¿Para bien? Ella sonrió, con ternura. Muchísimo. Antes eras un niño curioso. Ahora también eres alguien en quien los demás pueden confiar. Aquellas palabras me sorprendieron más que cualquier recompensa del sistema. Porque venían de ella. De mamá. Y eso les daba un valor especial. Esa noche subí a mi habitación. Abrí la ventana. El cielo estaba completamente despejado. Miles de estrellas iluminaban la oscuridad. Me apoyé sobre el marco de madera. Solo faltaban unos años para comenzar el viaje que, en mi otra vida, había visto tantas veces en televisión. Pero ahora, ya no tenía prisa. Porque comprendía algo que antes ignoraba. La aventura no comenzaba el día que recibías tu primer Pokémon. Comenzaba mucho antes. Con cada libro leído. Con cada error cometido. Con cada amistad construida. Con cada Pokémon al que decidías ayudar sin esperar nada a cambio. Mientras observaba el cielo, una última ventana azul apareció frente a mí. Sistema de aventuras evaluación anual, completada. Estado del usuario, conocimiento Pokémon, excelente. Condición física, adecuada. Afinidad con Pokémon, alta. Dominio del aura, inicial. Observación, el crecimiento del usuario supera las expectativas previstas, próxima etapa disponible. Preparándose para el verdadero comienzo de la aventura, la ventana desapareció lentamente. No apareció ninguna recompensa. Ninguna misión nueva. Solo aquellas palabras. El verdadero comienzo de la aventura, sonreí. Porque sabía que el sistema tenía razón. Todo lo vivido hasta ahora. No había sido el destino. Había sido la preparación. Miré una última vez las estrellas antes de cerrar la ventana. En algún lugar, más allá de aquel cielo, me esperaban nuevos compañeros. Nuevos desafíos. Y un camino que todavía estaba por escribirse. Pero cuando ese día llegara, estaría listo.
O al menos, mucho más preparado que el niño que había despertado en este mundo un año atrás. Capítulo 10, Gary reta a una competencia parte 1. El desafío. Habían pasado casi 2 años desde aquella búsqueda de Flare en el bosque verde. 2 años podían parecer poco para un adulto. Pero para un niño, era toda una vida. Ahora era más alto. Mi cuerpo había ganado algo de fuerza gracias al entrenamiento diario. Mis movimientos eran más seguros. Y, aunque seguía disfrutando pasar horas entre libros, ya no necesitaba memorizarlo todo. Había aprendido algo más importante. Observar. La voz de mamá llegó desde la cocina. Otra vez saldrás temprano. Sonreí mientras terminaba de acomodar mi mochila. El profesor Wu dijo que hoy llegarían unos investigadores de Ciudad Plateada. Quiero ayudar a preparar el laboratorio. Delia soltó una pequeña risa. Empiezo a sospechar que Samuel Wu te secuestrará cualquier día de estos. Espero que al menos te avise antes. Los dos reímos. Tomé una rebanada de pan recién horneado y salí de casa. El aire de la mañana era fresco. El sol apenas comenzaba a iluminar Pueblo Paleta. Como ya era costumbre, muchos Pokémon salvajes se movían libremente por las afueras del pueblo. Un grupo de Pidgey descendía sobre un campo de trigo. Varios Odis ayudaban a remover la tierra de un huerto cercano. Y un anciano, caminaba tranquilamente acompañado por un viejo Growlithe. Aquella imagen seguía haciéndome sonreír. Ya no veía Pokémon. Veía vecinos. Personas. Familias. Seres vivos compartiendo el mismo mundo. Mientras avanzaba por la calle principal, una voz conocida interrumpió mis pensamientos. Giré la cabeza. Gary corría hacia mí, con una enorme sonrisa. Llevaba una mochila colgada al hombro y, como siempre, caminaba con la seguridad de quien estaba convencido de que podía lograr cualquier cosa. Buenos días. Llegas tarde. Miré el reloj de la plaza. Faltan 15 minutos. Gary levantó un dedo. Exacto. Y yo llegué antes. Eso significa que hoy gané la primera competencia. Negué con una sonrisa. Si quieres llamarle competencia a levantarte 5 minutos antes. Todo cuenta. Seguimos caminando juntos. Hacía tiempo que nuestras conversaciones habían dejado de parecer discusiones. Gary seguía siendo competitivo. Pero ya no intentaba demostrar que era mejor humillando a los demás. Ahora quería mejorar. Y eso hacía que discutir con él fuera divertido. Por cierto, escuché que el profesor recibió nuevos documentos desde Johto. Sí. Quiero leerlos cuando termine de clasificarlos. Gary sonrió, con confianza. No encontrarás nada que yo no haya leído. Lo miré de reojo. Ah, sí. Ayer terminé un libro completo sobre los patrones migratorios de Fearow. ¿Solo uno? Gary levantó una ceja. ¿Solo uno? Yo terminé 2. Hubo unos segundos de silencio. Después Gary soltó una carcajada. Eres imposible. Lo mismo digo. Cuando llegamos al laboratorio encontramos al profesor Oak hablando con varios asistentes. Había cajas abiertas por todas partes. Libros. Fotografías. Mapas. Incluso algunos fósiles recién llegados de un museo. Todo el edificio parecía mucho más ocupado de lo normal. Oak levantó la vista al vernos. Buenos días, muchachos. Buenos días, profesor. Gary señaló una de las cajas. Llegó todo el material nuevo, hace apenas una hora. Y todavía queda mucho por ordenar. Sin esperar una respuesta, los dos comenzamos a ayudar. Era una tarea sencilla. Clasificar documentos. Separar fotografías. Ordenar registros de avistamientos. Pero nos gustaba hacerlo. Mientras trabajábamos, Gary encontró un viejo cuaderno. Lo abrió con curiosidad. ¿Sabías que un Noctowl puede girar la cabeza casi 180 grados? Respondí sin levantar la vista. 270. Gary dejó de pasar páginas. ¿Qué?
Depende de la especie y del individuo. Pero algunos llegan casi a 270 grados. Oak sonrió desde el otro lado de la sala. Correcto. Gary cerró lentamente el cuaderno. ¿Cómo demonios recuerdas esas cosas? Me encogí de hombros. Me parecieron interesantes. Eso no responde a mi pregunta. Continuamos trabajando unos minutos más. Después Gary volvió a hablar. Entonces dime otra. ¿Otra qué? Una curiosidad. Sonreí. Los Sandsreus suelen dormir orientados hacia donde sale el sol. Gary respondió inmediatamente. Para calentarse más rápido cuando amanece. Asentí. Correcto. Oak levantó la vista una vez más. Los dos tienen muy buena memoria. Gary cruzó los brazos con orgullo. Porque estudiamos. Lo miré divertido. Muchísimo. Más que tú. Eso habría que comprobarlo. Gary sonrió. Había esperado esa respuesta. Perfecto. Dejó el cuaderno sobre la mesa. Te retó. Levanté una ceja. ¿A qué? A una competencia. Los ayudantes dejaron de hablar durante unos segundos. Incluso Emily levantó la vista desde el escritorio. ¿Competencia? Gary dio un paso al frente. Llevamos años aprendiendo con el profesor. Leyendo los mismos libros. Visitando el mismo bosque. Observando los mismos Pokémon. Quiero saber quién aprendió más. Sonreí. Solo tú y yo. ¿Tienes miedo? No pude evitar reír. Eso fue muy infantil. Funcionó. Un poco. Nos quedamos observándonos. No había tensión. Solo aquella rivalidad que había ido creciendo durante años. Una rivalidad sana. Una que nos obligaba a mejorar. El profesor Wu terminó de acomodar unos documentos antes de intervenir. Si van a competir. Los dos giramos hacia él. El profesor sonreía. Entonces háganlo bien. Gary parpadeó. Como Oak comenzó a caminar lentamente por el laboratorio. No quiero una simple competencia de preguntas y respuestas. Quiero ver cómo piensan. Cómo observan. Cómo llegan a una conclusión. Tomó una libreta y comenzó a escribir. Prepararé varias pruebas. Algunas serán de conocimiento. Otras de observación. Y otras. Guardó silencio unos segundos. No tendrán una única respuesta correcta. Gary sonrió de inmediato. Acepto. Miré al profesor. Yo también. Emily soltó una pequeña risa. Esto será interesante. Oak cerró la libreta. Mañana por la mañana. El laboratorio permanecerá cerrado durante unas horas. Solo estaremos nosotros. Los dos asintieron. Gary me señaló con una sonrisa desafiante. Empieza a despedirte de tu récord perfecto. Negué divertido. No recuerdo haber tenido uno. Lo tendrás. Porque mañana voy a romperlo. Nos dimos un apretón de manos. No era un gesto de desafío. Era una promesa. Los dos queríamos ganar. Pero, más que derrotar al otro. Queríamos descubrir cuánto habíamos crecido desde aquellos días en el campamento. Sin que ninguno de los dos lo supiera. Aquel pequeño desafío marcaría el inicio de una rivalidad que los acompañaría durante muchos años. Y, en otro lugar de Pueblo Paleta, alguien más estaba a punto de vivir su propia aventura. Parte 2. El verdadero resultado. Las últimas palabras del profesor Oak quedaron flotando en el aire. Mañana al amanecer comenzará la competencia. Gary sonrió con esa confianza que lo caracterizaba. Prepárate, para perder, haz. Lo miré con una pequeña sonrisa. Eso mismo iba a decirte. Ah, sí. Sí. Gary soltó una carcajada. Entonces será interesante. Oak negó con la cabeza mientras reía por lo bajo. No cambien nunca. A la mañana siguiente. El laboratorio estaba más animado de lo habitual. Emilia había preparado una pequeña mesa donde iría anotando los puntos. Algunos investigadores observaban con curiosidad. Incluso Delia había llegado con una cesta llena de comida. Si van a competir todo el día, necesitarán energía. Gary levantó una mano.
Señora Delia, yo acepto repetir desayuno. Primero gana algún reto. Eso fue un golpe bajo. Todos rieron. Era un ambiente relajado. No había tensión. Solo dos niños que querían demostrar cuánto habían aprendido. Oruk levantó una pequeña bandera. Primera prueba. Observación. Los dos se colocaron uno junto al otro. Emily dejó sobre la mesa varias fotografías. Algunas mostraban Pokémon completos. Otras solo una parte de ellos. Una cola. Una pata. Un ala. Tienen 30 segundos para identificar la especie. Gary tomó la primera fotografía. Raticate. Negó. No es un ratata adulto. Gary volvió a mirar. ¿Cómo? Se acercó más. Entonces lo notó. La cola. Era ligeramente distinta. Oak sonrió. Correcto. Emilia notó. 1 punto. Gary. 0. Gary chasqueó la lengua. Otra vez los detalles. Sonrió. Te lo dije. Las siguientes imágenes fueron mucho más difíciles. Un ojo. Una huella. La sombra de un Pokémon al atardecer. Esta vez Gary comenzó a recuperarse. Reconoció un Butterfree únicamente por el patrón de sus alas. Después identificó correctamente unas marcas dejadas por un Sandslash. También acertó varias. Cuando terminó la ronda, Emily levantó la libreta. Empate. 5 puntos para cada uno. Gary cruzó los brazos. Sabía que no sería fácil. Asintió. Yo también. La segunda prueba fue completamente distinta. Oruki llevó a ambos hasta el bosque cercano. Ahora deberán encontrar 5 especies diferentes. Pero, no pueden asustarlas. No pueden perseguirlas. Solo observarlas. Gary sonrió. Eso es sencillo. Salió caminando con rapidez. Permaneció quieto unos segundos. Observando. Escuchando. Después tomó un camino distinto. Gary avanzaba deprisa. Conocía bastante bien aquella zona. Encontró un Pidgey en apenas 2 minutos. Después un Caterpie. Más adelante vio un grupo de Weedle. Sonrió satisfecho. 3. Solo faltan 2. Continuó caminando. Pero cuanto más se internaba, menos Pokémon encontraba. El ruido de sus pasos parecía espantarlos antes de que pudiera verlos. ¿Dónde están? Mientras tanto, caminaba mucho más despacio. No buscaba directamente a los Pokémon. Buscaba señales. Vallas mordidas. Ramas dobladas. Pequeñas huellas. Se detuvo junto a un viejo tronco caído. Esperó. Pasó 1 minuto. 2. 3. Hasta que un centrete asomó lentamente la cabeza. Lo observó. Después apareció otro. Y otro más. Sonrió. No hizo ningún movimiento. Solo anotó tranquilamente en su libreta. Unos metros más adelante encontró un Bellsprout. Luego un Odis. Después un Poliwag cerca del arroyo. Todo parecía ir bien. Hasta que volvió aquella sensación. Ese calor. Tan tenue que casi podía confundirse con el viento. Cerró ligeramente los ojos. No intentó seguirlo. Simplemente respiró. Al abrirlos, vio un pequeño grupo de Nidoran escondido entre la hierba. Sonrió. Gracias. No sabía si realmente era el aura. O simplemente estaba aprendiendo a observar mejor. Pero ya no le importaba cuál de las dos opciones fuera cierta. Al mediodía ambos regresaron al laboratorio. Emily comenzó a revisar las anotaciones. Gary había registrado 5 especies. También. Oruk hojeó la libreta de Veo que incluso escribiste comportamientos. Asintió. Pensé que podría servir para futuras investigaciones. Gary miró su propia libreta. Solo había nombres. Se rascó la nuca. No se me ocurrió hacer eso. Oruk sonrió. No suma puntos. Pero dice mucho de ti. Sintió un poco de vergüenza. Solo me pareció interesante. Después de comer llegó la prueba final. Oruk colocó 3 cajas de madera sobre una mesa.
Cada una tenía pequeños agujeros. Desde dentro se escuchaban sonidos. Último desafío. Identificar al Pokémon únicamente escuchándolo. Gary abrió mucho los ojos. Solo por el sonido. Exactamente. Emily sonrió divertida. Esta es mi favorita. La primera caja emitió un pequeño pi. Gary respondió enseguida. Pidgey. Negó. No es un Spearow joven. Todos guardaron silencio. Oruk abrió la caja. Dentro había un pequeño Spearow. Gary dejó caer los hombros. Otra vez. Rió. Era parecido. Demasiado parecido. La segunda caja fue para Gary. Escuchó unos segundos. Psyduck. Dudó. Yo habría dicho Slowpoke. Oruk abrió la caja. Un Psyduck salió caminando lentamente. Gary levantó ambos brazos. Sí. Sonrió. Buen oído. Sabía que algún reto tenía que ganar. La última caja decidiría todo. Los dos escucharon atentamente. Un sonido muy suave. Casi imperceptible. Cerró los ojos. Intentó recordar dónde había escuchado algo parecido. Entonces sonrió. Eve. Gary abrió mucho los ojos. Como Oruk abrió la caja. Un pequeño Eve salió caminando con curiosidad antes de saltar directamente a los brazos de Emily. Correcto. Emily hizo una última anotación. Después levantó la libreta. Resultado final. 13 puntos. Gary. 11 puntos. Hubo unos segundos de silencio. Gary suspiró. Perdí. Se acercó. Esperaba que estuviera molesto. Pero, para su sorpresa, Gary comenzó a reír. Sabía que sería difícil. Sonrió. Tú también me hiciste esforzarme. Gary extendió la mano. La próxima vez ganaré. Estrechó su mano sin dudar. Entonces tendré que seguir mejorando. Oruk observó la escena con una sonrisa discreta. Aquello era exactamente lo que esperaba. No había visto a dos niños compitiendo. Había visto a dos futuros entrenadores obligándose mutuamente a crecer. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, emprendió el camino de regreso a casa. La brisa